Muy buenos días. El tema elegido en este curso de telesalud va a ser el tema de hematurias. Yo soy Juan Pablo Espinosa, soy médico residente de segundo año de urología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, ¿qué podríamos nosotros mencionar en cuanto a este tema de hematuria? Lo más importante es que nosotros podamos hacer la definición, poder saber si es que esta hematuria va a ser macroscópica, microscópica. Quiere decir si la vamos a poder ver a simple vista o vamos a requerir exámenes para poderla detectar. Lo que nosotros también tenemos que saber es si es que esta hematuria puede ser de origen de nivel de vejiga, a nivel de uretra, uréteres o hasta de origen renal. Y cómo nosotros podemos en este caso darnos cuenta en el examen del sedimento cuando tengamos que ver una orina microscópica es que vamos a tener la presencia de 5 o 3 a 5 glóbulos rojos por campo de sedimento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De que haber factores distractores. Por ejemplo, un paciente que hace un ejercicio intenso el día previo va a presentar hematuria. Un paciente que tiene fiebre va a hacer hematuria. Paciente que tiene una infección urinaria va a ser hematuria. O algo también que es muy común, las pacientes que se encuentran durante su fase de menstruación. Entonces, para nosotros poder dar un diagnóstico adecuado o poder enfocar bien nuestro estudio, lo que necesitamos es, primero, de que el paciente se encuentre en el estado más basal posible, sin ningún tipo de ejercicio, infección o que no se encuentre su menstruación. Y además de eso, el examen de orina que vayamos a pedir tiene que corresponder en este caso al chorro medio. Muy bien, como ya había mencionado, en la clasificación de las hematurias es en que una hematuria o es macroscópica o microscópica. Una hematuria macroscópica es cuando ya tenemos más de 100 hematíes por campo. Nosotros podemos de todas maneras ver en la imagen referencial que una hematuria macroscópica es una orina que nosotros vemos que tiene claramente un color rojo. Y nosotros de todas maneras, haciendo una comparación, debemos entender que un mililitro de sangre es suficiente para que un litro de orina adopte un cambio de coloración. Cuando la orina es microscópica o la hematuria es microscópica, lo que nosotros tenemos que va a haber 5 hematíes o menos por campo y nosotros realmente no lo vamos a poder ver, pero si en el microscopio o en las pruebas vamos a presentar esta hematuria. Muy bien. Como ya había mencionado, una parte importante del estudio de aquel paciente que vaya a presentar o no una hematuria es determinar si es que esta hematuria va a ser de origen urológico, nefrológico, porque eso nos va a orientar mucho en cuanto al tratamiento que vayamos a ofrecer al paciente. Generalmente, si es una hematuria que nosotros pensamos que es una causa nefrológica, o sea, glomerular, el paciente lo que va a presentar es alteraciones en cuanto al sedimento porque va a presentar cilindros hemáticos, hematíes dismórficos, se va a acompañar de aumento de complemento, proteinuria y en relación al aspecto macroscópico no tenemos generalmente mayor diferencia. Cuando la hematuria es de un origen urológico, lo que nosotros vamos a observar es de que al aspecto macroscópico sí vamos a notar coágulos, que es característico de una hematuria de origen urológico. En cuanto al sedimento, los hematíes van a estar normales. No tendríamos por qué observar los hematíes dismórficos que sí vamos a ver en las hematurias de origen glomerular. Y característico es que va a acompañarse de síntomas un poco más claros, dolor intenso, síntomas de una infección urinaria y con esos pequeños datos nosotros podemos ir orientando el estudio que vamos a realizar. Muy bien, entonces nosotros qué tenemos que también tener en cuenta que la hematuria generalmente o dependiendo de cada paciente se va a presentar en distintas fases de la micción. Algunos pacientes presentarán su hematuria al inicio de la micción y luego se va aclarando, que es la hematuria inicial. Luego otros pacientes presentarán la hematuria al final del chorro urinario y otros pacientitos presentarán la hematuria durante toda la admisión. ¿Esto de qué nos va a servir a nosotros? Para poder orientar un posible origen de la hematuria. Como ya había mencionado, cuando es inicial, que es el primer frasco que se encuentra más hemático o al inicio de la admisión,
es que el sangrado probablemente sea a nivel de uretra. Si es que vemos que es al final de la micción, muy probablemente sea un sangrado que tenga un origen a nivel de la vejiga. Pero si vemos que todas las muestras que el paciente o durante toda la micción el paciente evidencia una hematuria, es que seguramente este sangrado tenga su origen a nivel de las vías urinarias superiores. Es importante también recalcar que muchos pacientes van a presentar unas falsas hematurias. Esto debido a que hay ciertos alimentos, como la remolacha, como la mora, que van a cambiar la coloración de la orina, algunos fármacos y algunos pigmentos, en este caso puede ser endógenos como la hemoglobina, bilirrubina, que pueden dar esta falsa hematuria y que de todas maneras amerita un descarte adecuado. Que es muy importante que nosotros también tengamos o podamos entender es que la hematuria generalmente puede asociarse, en este caso, a ciertos grupos etarios. Por ejemplo, a edad más temprana, de los 10 hasta los 20-30 años, las hematurias pueden ser, como ya habíamos mencionado, por infecciones urinarias, pueden ser por cálculos, puede ser una causa transitoria sin explicación. Cuando ya el paciente tiene 20 a 40 años, ya nosotros podemos observar si es que es varón, puede ser por un ejercicio intenso, un traumatismo, un accidente, o si es que es una mujer, tomar en cuenta que puede ser una endometriosis. Generalmente ya cuando tiene el paciente ya 40 años un poco más, podríamos nosotros considerar también la parte de la poliquistosis renal. Y como causas de hematuria, en este caso de un origen urológico, que puede ser a nivel de cáncer de vejiga, de riñón, de próstata, ese tipo de hematuриas generalmente se van a presentar entre la quinta y la sexta década de vida. Va a ser muy raro que un joven tenga una hematuria de este origen. Y una causa común que también se suele observar bastante en varones es la relación a la hematuria asociada a una hiperplasia benigna de próstata, la cual siempre va a ser, en este caso, en los pacientes que ya están pues en la sexta, séptima década de vida. Y esto nos sirve para, de todas maneras, según la edad del pacientito, poder nosotros ya orientar mucho más rápido qué exámenes vamos a pedir y enfocarnos en las causas mucho más comunes. Muy bien. Para nosotros poder tener una mejor referencia y que nos quede un poco más claro lo que estamos avanzando, es que las hematurias, como ya he explicado, pueden ser de causa renal, como una glomerulonefritis. Si nosotros observamos hematurias de causa urológica, pueden ser por un tumor renal, pueden ser por un cálculo renal, pueden ser por un cálculo en el uréter, por un tumor ureteral, que van a ser hematurias que se van a presentar durante toda la micción. Si nosotros ya habíamos hablado de hematurias al final de la micción, podemos acá tener como diagnósticos un tumor de vejiga, un cálculo en la vejiga o una cistitis crónica. Si nosotros vamos a observar que la hematuria es al inicio de la micción, ya había mencionado que la principal causa es la causa anterior, en este caso una hiperplasia benigna de próstata. Para de todas maneras ahondar un poquito más en lo que es el origen renal de las hematurias, que realmente no da muchos síntomas, ya nosotros podemos diferenciar, ¿no? Que puede ser una glomerulopatía, tanto primaria, secundaria, una nefropatía de polimonoglobulinas A, un síndrome de Alport. Cuando es de origen ureteral, ya habíamos mencionado, la litiasis, el carcinoma uroterial, a nivel de vejiga, la cistitis, la litiasis, hasta una tuberculosis. Si es una causa que puede estar asociada a la parte uretral o a la parte de la próstata, ya lo habíamos mencionado, la hiperplasia y un cáncer de próstata también suele generar ese tipo de hematurias. Y si buscamos en algo, digamos, fuera de las vías urinarias, ya nos enfocaríamos en enfermedades sistémicas, como las púrpuras, las hemofilias, el lupus o el síndrome urémico hemolítico. Muy bien. Entonces, una vez que ya nosotros ya nos hemos enfocado, ya hemos podido plantear un posible origen de la hematuria y tenemos datos relacionados en cuanto a la edad del paciente, que nosotros vamos a empezar a hacer es a confirmar la sospecha diagnóstica, en este caso a través de exámenes de laboratorio, como pueden ser
el sedimento urinario, el examen de orina, hacer un cultivo, que es muy importante. Si nosotros estamos pensando que el paciente pudiera tener o no una causa nefrológica, lo que tenemos que hacer es hacer el estudio correspondiente de autoanticuerpos, ver proteinuria en orina de 24 horas. Si ya nosotros queremos enfocarnos en la parte urológica, en la parte morfológica, podemos pedir una radiografía simple de abdomen, que ya actualmente no es un estudio de elección, una ecografía que sí es rápida, es sencilla y nos va a permitir rápidamente determinar si es que podemos ampliar o no exámenes al paciente, complementar con una cistoscopía, si queremos pensar o no en un origen vesical, una urografía intravenosa, que actualmente no es de uso tan común porque ya la tomografía con contraste o sin contraste ya realmente es de muy fácil acceso y nos permite poder tener un mejor diagnóstico y en algunos casos hasta mucho más fácil porque nosotros tenemos acceso completo a todas las imágenes que en este caso tenga el paciente y nos permite hacer reconstrucciones, que es lo más importante. Y en este caso ya cuando no se puede establecer una causa clara de una hematuria en un pacientito, siempre la biopsia renal nos va a dar la parte final de por qué el paciente puede tener o no una hematuria. Muy bien. Si nosotros, como ya había mencionado, estamos enfocados en una causa urológica de hematuria, la tomografía siempre va a ser el estudio más ideal y más práctico para hacerlo. En este caso nosotros podemos tomarlo con o sin contraste y nosotros claramente vamos a poder ver si tenemos un paciente con una hematuria que no está muy clara, rápidamente si se trata de una urianoplasia o de un cálculo que no sea fácilmente visualizable. Cuando nosotros ya queremos o estamos enfocados en hacer un estudio de una hematuria a nivel de vejiga, ya tenemos la citoscopía, que es un estudio de elección, porque nos permite ver en una imagen en tiempo real el origen de la hematuria, que puede ser por litiasis, por cáncer, o confirmar que no hay daño en vejiga y orientar el estudio hacia vías urinarias superiores. Listo, una vez que nosotros ya tenemos todo esto en relación al diagnóstico y ya tenemos una causa clara, es que vamos a proceder nosotros a dar el tratamiento. En este caso tenemos que valorar la intensidad de esta hematuria, si es que este paciente llegara o no a presentar una obstrucción urinaria, que en este caso sí puede ser una complicación porque va a requerir en muchos casos la colocación de una sonda Foley para justamente evitar alguna complicación. Veces que el paciente presenta una hematuria anemizante, tenemos que controlar las funciones vitales y verificar que estas se mantengan estables. Si por ahora vemos que el pacientito presentara una hematuria brusca o una hematuria franca que puede comprometer el estado hemodinámico del paciente, tenemos que rápidamente colocarle su vía, hacer un sondaje vesical y hacer el lavado respectivo con abundante suero fisiológico. Tenemos nosotros que también, cuando ya en este caso estamos enfocados en una hematuria de origen urológico y vemos que la hematuria persistiera y no se diera, podemos tranquilamente, aparte de el sondaje y el lavado con suero fisiológico, agregar también lavado con suero frío, que nos va a ayudar bastante en cuanto a la vasoconstricción, y agregar también ácido tranexámico, para que en este caso podamos rápidamente disminuir la hematuria. Si nosotros tenemos que esa causa está asociada a una infección, a un lito renal o un lito ureteral, ya nosotros podemos agregar el antibiótico o el analgésico respectivo. Y una vez, y esto es muy importante, que el paciente ya se encuentre estable, compensado y no esté en riesgo su vida, ya nosotros podemos, en este caso, si no hemos encontrado una causa clara porque fue de emergencia, empezar a hacer todos los estudios pertinentes ya de manera ambulatoria para ver el origen de esa hematuria que le dio por emergencia. Como ya había mencionado, los exámenes de orina, exámenes de sangre, la tomografía, citoscopía, para enfocar al paciente y en base a eso ya definir todo el tratamiento que se le pueda brindar. Muchas gracias, espero que el tema haya sido de su agrado, es un tema realmente muy interesante, es amplio, pero sí es un enfoque práctico porque nos permite, de acuerdo al origen, poder tener un estudio mucho más adecuado. Muchas gracias.